¿Qué tal, amigos de SDP Noticias? Es un gusto que nos acompañen otra vez. El día de hoy les tenemos una entrevista muy interesante con el activista Enrique Torremolina, quien, bueno, está aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Cristian, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, pues, hablar con nosotros un poquito y compartir tus experiencias. Y bueno, ¿por qué no nos platicas? Tú estuviste trabajando con GLAAD, que es, digamos, la organización de derechos de la comunidad LGBT, pues, más relevante a nivel internacional, ¿no? Si bien están, no sé, su base es en Estados Unidos, tienen influencia importante en todo el mundo. Sí, GLAAD lo que hace es como una gran agencia de medios, una gran agencia de relaciones públicas para el movimiento LGBT, principalmente en Estados Unidos, pero en los últimos años han ido buscando como acercamiento a poblaciones LGBT fuera de Estados Unidos, sobre todo en América Latina, a través de un departamento que tienen de medios en español, que se dedica a monitorear medios de comunicación de habla hispana y de qué manera estos medios representan a la comunidad o a las personas LGBT. Entonces su trabajo es específicamente en medios de comunicación, no tanto como en derechos en general. Y yo colaboré con ellos un rato en un proyecto que se llamaba LGBT en español, que justo lo que hacía era ese monitoreo de medios en medios de comunicación en México, en periódicos, revistas, blogs, radio, televisión, telenovelas, en fin, cualquier tipo de medio de comunicación. Hicimos una especie como de mapeo, no muy a profundidad porque duró poco tiempo y fue nada más como para que GLAAD pudiera empezar a darse una idea de cómo está el panorama de los medios de comunicación en México en términos de diversidad sexual. Ok, perfecto. Y precisamente hoy estamos en un día, pues, relevante para GLAAD, porque ellos apoyaron una iniciativa que se llama el Spirit Day, ¿no? Que es el día en contra del acoso, bueno, del bullying hacia los adolescentes LGBT, ¿no? En este día, pues bueno, se pide que todos ustedes o todos nosotros nos vistamos de morado, usemos algo morado. Si lo notan, nosotros traemos cosas moradas, es morado, lo juro. Mis calcetines tienen morado. Sí, mi ropa interior es morada, de hecho. Y oye, cuéntanos un poquito de esto. ¿Qué es el Spirit Day? El Spirit Day, que ya lo han traducido como Día del Espíritu, es una iniciativa que en realidad nació en una secundaria en Canadá por una chava que se llama Brittany Macmillan. Ella tiene un amigo que era pues acosado, era muy bulleado, lo molestaban mucho en la escuela por ser gay o por ser afeminado. Y entonces ella un día le propone a sus compañeros de salón, de una manera muy sencilla a través de su Tumblr, que fueran todos vestidos de morado en una fecha X para mostrarle apoyo a este compañero y entonces el mensaje que ella quería difundir es: el vestirnos de morado es nuestra forma de decirle a él de forma no verbal, pero sí de una forma muy clara, que lo apoyamos, que no estamos de acuerdo con el bullying, por homofobia, etcétera, y que estamos con él, y de esa manera fue como ella lo empezó, ¿no? La fecha fue tomando como más y más notoriedad en otros lugares, y organizaciones como GLAAD justamente, digamos, se acercaron a ella y tomaron esta como fecha o esta celebración y le dieron una difusión, una proyección mucho más grande, ¿no? Entonces ahora se han sumado empresas, políticos, artistas. Sí, por ejemplo, ahorita que estuve revisando el Twitter, veía que Cristina Saralegui, gente de Telemundo, por ejemplo, que es muy latina en Estados Unidos, están apoyando así con todo y en sus cuentas de redes sociales, y así es muy interesante. Oye, precisamente, ¿cómo ves como esta evolución que ha tenido el movimiento gay del mundo? Porque tal vez cuando nació, no sé, por los 60, 70, éramos más aguerridos, tal vez más violentos en nuestra cuestión de pedir las cosas. Y ahorita está volcando tal vez hacia algo como esto del Spirit Day, que es como más de difundir el amor, más que los derechos. Claro. ¿No? Entonces creo que, o sea, lo describes muy bien. O sea, en los, pues no sé si inicios, pero pues a lo mejor en los inicios de cierta etapa del activismo o del movimiento LGBT, a finales de los 60, principios de los 70, sí había un tono como mucho más de rabia y de furia en el activismo. Y tenía que ver con que pues había pocos canales de comunicación, había pocos canales o pocas medidas en las que los activistas podían sentarse a la mesa con políticos, con gobernantes, con medios de comunicación, con empresarios, con tomadores de decisiones finalmente. Y entonces su manera de
transmitir un mensaje o de hablarles a ellos tenía que ser como mucho más aguerrido, justo como tú dices, ¿no? Ahora, afortunadamente, pues ha habido como conquistas en varios temas para este movimiento, y entonces la manera en que este movimiento puede hacer su trabajo en ciertos países, porque en otros la situación sigue siendo muy precaria, digamos. Pero en ciertos países, como en Estados Unidos, yo diría que en México, en bastantes temas también, pues puede ser mucho menos agresivo, por decirlo de esa manera, ¿no? O sea, ya no tenemos la marcha del orgullo gay como, por ejemplo, era en algún momento la única manera en la que, o la principal manera, o el evento principal en el que la comunidad LGBT transmitía un mensaje o exigía cosas o posicionaba demandas, sino que ahora ya hay muchos otros espacios como este, por ejemplo, ¿no? Y redes sociales, pues sí, los medios de comunicación han jugado un papel pues clave en todo esto, y también han sido, en muchos de esos medios han sido aliados de alguna manera de causas del movimiento LGBT. Entonces creo que, pues a grandes rasgos, la evolución ha sido un poco por eso, porque se han ido como ganando cositas a través del movimiento, y entonces pues el movimiento pues, tiene que irse renovando, o los movimientos, porque tampoco creo que haya uno solo, creo que hay como varios, ¿no? Hay varios. Se ha tenido que ir renovando, y también pues siendo más creativo en cómo exige cosas o en sus estrategias de trabajo, etcétera. Ok. Oye, y por ejemplo, hay un tema fundamental, que es, por ejemplo, por lo que nació un poco este espacio que tenemos aquí en SDP Noticias, el espacio gay, que fue que el año pasado empezó como un poquito una revolución en el matrimonio igualitario, específicamente en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Donde ha avanzado con más, tal vez, fluidez. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Crees que están estancados este movimiento de aceptación del matrimonio igualitario, de legalización? ¿O va a avanzar o ya se quedó así? No, yo creo que esta tendencia que tú mencionas y este tema del matrimonio igualitario, que se ha vuelto, yo creo que el más importante y el más popular, para gusto de muchos, para disgusto de otros, para el movimiento LGBT. Yo creo que pues sí va a continuar esa tendencia, o sea, esta ola de que se vaya poco a poco legalizando en más y más lugares ya no va a detenerse. Lo que sí está pasando es que en algunos lugares, junto con esta ola y esta tendencia de ir ganando estados y países y ciudades que legalicen el matrimonio gay, estamos viendo que como una respuesta muy homofóbica en otros espacios o en otros temas o en otros países que se están quedando atrás. O sea, un poco uno de los precios que está teniendo, uno de los precios como negativos que está teniendo este avance del matrimonio igualitario es que están surgiendo expresiones muy homofóbicas y muy violentas en otros lugares. Pero yo creo que la causa del matrimonio no se va a ver como lastimada por eso, sino que va a seguir avanzando. Esta semana acaban de ganar un amparo, me parece, en Baja California. Y eso es importante mencionarlo. En México, una de las personas que ahora se ha vuelto como clave en este tema es el abogado Alex Ali Méndez, que encabeza estrategias una estrategia jurídica para ir ganando más y más estados con matrimonio igualitario, y pues le está yendo muy bien. Parece que sí. Y la verdad es que, como dices, hay una respuesta un poco homofóbica, ¿no? De repente como que sí ha despertado ciertos sentimientos contrarios al movimiento LGBT, como el caso de Perú, en el caso de Latinoamérica, ¿no? Que vemos que otros países, Argentina, ¿no? Y México igual, están legalizando el matrimonio gay. Y en Perú, que justamente promueven una ley similar, salen encuestas que indican que el 75% o algo así, el 70% de la población está en contra del matrimonio gay, ¿no? Y a pesar del apoyo internacional, etcétera. ¿Qué opinas del caso de Perú, ¿no? Y del caso en específico de Latinoamérica, tal vez? Yo creo que, y qué bueno que mencionas esto de esta encuesta, porque la creencia que tienen, o que tenemos, yo me incluyo, muchos activistas, periodistas, gente que trabaja a favor del respeto a la diversidad sexual, es que
mientras más conquistas haya en términos de leyes, y mientras más presencia haya en medios de comunicación, y mientras más visibilidad tengan las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, más aceptación va a haber, ¿no? Y el cambio cultural va a venir, o el cambio social, o la aceptación en la sociedad va a venir automáticamente junto con esas otras cosas. Y pues no es una ciencia exacta y no hay una receta mágica, y entonces pues en muchos casos sí es así. En muchos casos sí ayuda muchísimo que haya más presencia LGBT en medios de comunicación, por ejemplo, o más avances en términos legales, pero en otros casos, como lo que decíamos hace un momento del matrimonio, esos avances y esa visibilidad y ese crecimiento de la población LGBT trae consigo, o lo que causa es un mayor rechazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, híjole, ahí sí es como de ir viendo qué sucede, ¿sí? Porque no hay, o sea, no hay una receta y no hay una fórmula de si hacemos esto, si sucede esto, el cambio va a venir así, ¿no? Es que, por ejemplo, una activista peruana precisamente decía que, que se podrían cambiar las leyes, pero que la cultura pues era otra cosa, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, ¿tú qué dices de esto? Está bien que la ley se imponga tal vez a la cultura, o sea, porque al final del día somos tal vez una minoría y la gente puede irse por este lado de la democracia, de decir, no, como somos más los que no somos gays, ustedes gays no deben tener estos derechos, claro. ¿No? Creo que, y de hecho uno de los argumentos principales siempre en contra del matrimonio, en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, etcétera, un argumento muy popular es que la gente no está lista, la sociedad no está lista, que entrada a mí se me hace, es un argumento bastante malo y bastante hueco, porque no hay, o sea, normalmente la gente que lo dicen, pues no tiene herramientas para medir eso, ¿no? Y no hay una cosa que diga, sí, efectivamente la sociedad está o no está lista. 1. 2, yo creo que ese no es un argumento válido para negarle derechos a nadie, ¿no? Uh-huh. O sea, como este asunto de vamos a esperar a que todos estén listos, vamos a esperar a que un hijo de una pareja gay pueda ir a la escuela y no pasarla mal por tener dos papás, para entonces legalizar la adopción, porque aparte eso no va a suceder mientras no empiece a haber estos casos, ¿no? Como en algún momento los hijos de divorciados eran los más, los peor vistos en la escuela, ¿no? Y los más maltratados a lo mejor. Uh-huh. Y por último, los derechos finalmente, como matrimonio, como adopción específicamente, que pide un sector del movimiento gay, no son derechos especiales, son derechos que tienen que ver con ponernos en el mismo nivel que la sociedad en general. Entonces, no está, o sea, la exigencia no es háganos un favor, denos un trato especial o un trato diferente, sino denos un trato digno y denos un trato igualitario.